Bueno, vamos a hacer ahora entrada al último punto, que es el de los modelos de comparación. Hablar de comparación casi que es hablar de evaluación, lo mismo que nosotros hemos dicho que evaluación es, etimológicamente hablando, sinónimo de valoración, darle valor o mérito a un objeto, a una circunstancia, a un curso de acción como una política pública, etcétera, ¿no? También cada vez que evaluamos estamos necesariamente comparando. Una comparación que ustedes conocen es la que se hace habitualmente entre lo planificado y lo realizado. Es lo que se ve esto en el marco lógico, ¿no es cierto? También hay comparaciones de resultados logrados en un programa, proyecto, plan, política, en relación con otros en circunstancias similares. A ver qué éxitos hemos tenido en relación con los éxitos que han podido alcanzarse en otras circunstancias parecidas. Se suelen utilizar también parámetros tales como estándares, como promedios, como mejores marcas. Entonces se suelen, por ejemplo, hacer una comparación entre la mortalidad o el analfabetismo de una nación en relación con una región, de una provincia en relación con la nación. Y todos este tipo de comparaciones son útiles, sumamente útiles, y vuelvo a decir, imprescindibles para evaluar. Pero no son las únicas que tenemos. Toda evaluación tiene necesariamente también una comparación entre un antes y un después. Haya existido o no haya existido planificación previa, no tengamos información sobre la planificación o la tengamos, y existan o no existan estos parámetros de mejores marcas o de promedios, índices generalmente, que están ya establecidos en los campos de las políticas públicas según las problemáticas de salud, de educación, de economía, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces digo, el antes y el después siempre es necesario comparar, y también se compara entre la realidad que ha sido tocada por nuestra intervención y otra realidad que no ha sido tocada por nuestra intervención. La pregunta es, hemos intervenido, hemos logrado estos resultados, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros no hubiéramos intervenido? Algo de eso vimos hace un ratito, ¿no? Pues bien, en función de estos dos criterios, tiempo y espacio, es que se hace la comparación, es que se elaboran estos modelos de comparación que nosotros vamos a exponer ahora. Ustedes tienen allí las diapositivas y nos hablan de una primera clasificación, que es el del modelo experimental, el modelo cuasi experimental y el modelo no experimental. Pero vamos a partir de un ejemplo. Volvamos a el ejemplo que tomamos recién de un programa que está destinado a disminuir el abandono escolar. Durante 2 años se interviene en la realidad, en un grupo de escuelas, en una región, y se aplican una serie de medidas, algunas de orden pedagógico, otras que tienen que ver con ayuda social, otras que tienen que ver con mejora de las condiciones de infraestructura de la escuela, o también de las condiciones de transporte para facilitar la llegada de los estudiantes a las escuelas. Y después de 2 años, supongamos, nos encontramos con que donde había un 20% de deserción, que lo corrijo, esa palabra ya no se utiliza abandono escolar, porque puede tener alguna connotación de adjudicación de la responsabilidad del estudiante, esto de hablar de deserción. Por eso hablamos de abandono escolar. Hay un 20% de abandono escolar en un momento inicial, X, cuando nosotros levantamos una línea de base, y también, por supuesto, hemos construido variables, indicadores sobre una serie de unidades de análisis que nos decía cómo era la realidad en este momento para poder compararlo 2 años después. Y 2 años después nos encontramos que ha habido muchas modificaciones y tenemos
un indicador sintético que es el del abandono y encontramos con que bajó del 20 al 10, con lo cual el resultado ha sido muy bueno. Pero también de pronto alguien nos dice, ¿observaron ustedes las condiciones de contexto? Las intervenciones coadyuvantes que no obedecen al propio programa que se pueden haber dado durante este proceso. Como lo habíamos pensado, le decimos que sí, efectivamente, estuvimos viéndolo. Para eso trabajamos con un grupo de comparación. Tomamos una muestra parecida de escuelas parecidas en una región parecida a aquellas donde nosotros habíamos intervenido, donde también era el 20% el nivel de abandono escolar, pero no se intervino con el programa. Se decidió no intervenir porque, como estábamos trabajando por etapas, quedaba para una segunda etapa. Y nos encontramos con que la disminución también se había dado, sin intervención nuestra, pero había sido solo del 5%. En el primer caso un 10%, en el segundo caso un 5%. ¿Esto qué implica? Bueno, hemos tenido la mitad del resultado, por lo tanto, la mitad del resultado de nuestra mejora tiene que ver con los factores externos, porque también, lo había puesto yo ya como adelanto en la parte anterior, había habido una serie de mejoras en cuanto a condiciones de trabajo, condiciones de vida, por lo tanto las condiciones sanitarias, las condiciones económicas, las condiciones sociales y las condiciones psicológicas y de integración del núcleo familiar y por supuesto las condiciones también del contexto de las escuelas. En todo este contexto de mejora hubo una serie de factores, todos estos que yo menciono, que hicieron que también se modificara la realidad en cuanto al abandono escolar. Pero si teníamos que un 10% se daba en el espacio donde habíamos intervenido nosotros y solo un 5% se daba en otro espacio donde nosotros no habíamos intervenido, resulta que ese 5% obedece a los factores externos y el otro 5% obedece a nuestra intervención. O sea, el mérito de nuestra intervención, de nuestro programa, en este cambio que se ha producido es de un 50%, una parte para el contexto y otra parte para nuestra propia intervención. A partir de allí, entonces, nosotros nos planteamos cómo podemos hacer para trabajar en esta comparación. Bueno, hay un modelo inicial que se toma como referencia, que es de las ciencias físicas y naturales, que es el modelo experimental, donde se toma un grupo de estudio y un grupo que se llama no de comparación, sino de control, y atiendan bien la palabra control porque significa que las variables se van a estar manipulando. Y con este grupo de control se hace el mismo seguimiento que acabamos de señalar nosotros, solamente que manipulamos las variables, es decir, mejoramos el contexto, empeoramos el contexto, lo que se hace en los laboratorios, generalmente con el tema de los conejitos de Indias y las ratitas y todos estos experimentos que se hacen antes de aplicar un remedio o un tipo de intervención sobre los seres humanos, ¿no? Y la otra característica es que tanto el grupo de intervención como el grupo de control son seleccionados, elegidos, conformados al azar, es decir, aleatoriamente. Se va manejando la tómbola y las bolillas que van cayendo, digamos, son las que nos indican con qué ratoncitos vamos a trabajar en el grupo de intervención y con qué ratoncitos vamos a trabajar en el grupo de control. Hay dos razones que no se pueden aplicar en el análisis y la evaluación de políticas públicas. Una, hay una razón ética. Nosotros no podemos estar manipulando seres humanos.
Ojo que esto es muy discutido y en algunos casos se ha dicho que sí, nosotros podemos dejar afuera un grupo porque vamos a hacer una evaluación. Yo dije recién que no había sido dejado afuera, sino que había sido elegido en un grupo que en un proceso de intervención creciente había quedado para una segunda etapa. Dejar afuera de un programa de mejora, de beneficios, de generación de mejores condiciones de la calidad de vida para nuestros destinatarios sería un hecho antiético, sería estar jugando con las personas y eso en políticas públicas no lo podemos hacer, no podemos dejar de ninguna manera afuera con el objeto de evaluar a un grupo de escuelas y de estudiantes para que podamos hacer un experimento. Esto quiero que quede claro. Y en segundo lugar, tampoco podemos hacer un manejo estadístico. Un manejo estadístico es sumamente caro, sumamente complejo, costoso, no solamente en pesos, sino también en trabajo, y no se justifica, además de que resulta en algunos casos prácticamente imposible. Imagínense ustedes dónde vamos a encontrar escuelas que tengan las mismas características, estudiantes que tengan las mismas características. Recuerden que cuando estamos haciendo estos estudios aleatorios en los modelos experimentales, hay manipulación de variables y entonces se maneja esta manipulación para tener una muestra aleatoria pura. En el caso de las políticas públicas, descartado, absolutamente descartado por razones metodológicas y por razones éticas sobre todo. Por eso entonces el modelo que aplicamos se llama cuasi experimental. Y no hablamos de un grupo de control porque no estamos controlando nada, sino que simplemente estamos comparando y se busca un grupo equivalente. Entonces ahí vemos que sí podemos hacer un análisis antes, durante, después, y hasta lo podríamos hacer siguiendo en varios cortes de medición o de relevamiento de información y ver en qué medida tenemos una curva que mejora, una curva que se mantiene estable, chata, horizontal, o una curva incluso que decae más allá de la intervención que nosotros tengamos, ¿no? Los modelos experimentales, cuasi experimentales, entonces, trabajan con grupos de comparación y con muestras intencionales, es decir, se busca el grupo de escuelas que tengan las características de sus estudiantes y las características del contexto lo más similares posibles. Y a partir de allí, sí, nosotros podemos decir que si restamos al resultado final lo que fueron los cambios producidos nada más que por el contexto y que lo vemos en el grupo de comparación, podemos saber cuál ha sido el efecto neto de nuestra intervención a través de nuestra evaluación. Ahora bien, suelen ser sumamente caros estos estudios de modelos de comparación. Es decir, acá tenemos un tercer factor negativo, ya no solamente el ético, ya no solamente el metodológico, sino también el costo. Y si la relación con el beneficio que vamos a obtener realmente es positiva, y muchas veces no lo es, y muchas veces estamos frente a circunstancias que nos surgen y que tenemos que sacar resultados bastante prontos. Ir a un grupo de comparación nos significaría contar con más tiempo y además muchas de las veces nos encontramos con que, bueno, ya se empezó a intervenir, se relevó una línea de base, pero no se hizo con el grupo de comparación y ya llevamos un año cuando hemos decidido hacer la evaluación del programa. Entonces allí pasamos a los métodos no experimentales, que siguen teniendo como referencia los métodos experimentales y cuasi experimentales desde el punto de vista lógico, pero que son de hecho claramente ni cuasi siquiera, no son para nada experimentales. Uno de ellos es el modelo antes-después. En el modelo antes-después se tiene que tener la matriz elaborada de la evaluación previo a empezar con el programa y luego se va trabajando y se va relevando la información que se va a comparar 2 años después, de acuerdo al ejemplo que nosotros hemos puesto, y luego puede ser 6 meses después, 3 años después, así
etcétera, etcétera, sucesivamente. Este modelo de comparación nos permite trabajar o bien en un solo lapso, un antes y un después, o en varios, pero nos permite trabajar con un buen antecedente, que ha sido lo que ocurrió en el momento en que se comenzó. Cuando nosotros levantamos la información supimos no solamente que teníamos un 20% de abandono escolar, sino que además los aprendizajes tenían determinados niveles, las repeticiones tenían determinados niveles, el clima escolar tenía determinadas características, la situación de la escuela en cuanto a la gestión también tenía determinadas características, la relación entre los docentes con los papás, los docentes con los directivos tenían determinadas características, las escuelas tenían determinadas características edilicias, la condición social de los estudiantes en cuanto a alimentación, salud, etcétera, también tenía determinadas características. Todo eso lo relevamos antes de empezar, de manera que vamos a poder tener las comparaciones que hagan falta. Ojo que es necesario aclarar que muchas veces nos encontramos con información que teníamos y que después no es tan adecuada o que los indicadores que elaboramos no eran los mejores y convendría agregar otros. Recuerdan que yo les dije que el diseño también se va perfeccionando y ajustando sobre la marcha más allá del momento del diseño. Por lo tanto, entonces, vale hacer algunos cambios, se pueden hacer modificaciones. Quiero decirles que todo esto es posible. No hay que enamorarse de la estructura como suele ocurrir en muchos casos a los evaluadores, sino que nuestro enamoramiento solamente se tiene que dar con la realidad, no con nuestros instrumentos. Bien, ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los factores externos si no tenemos un modelo de comparación? No hemos ido a una realidad externa. Es muy sencillo. Ustedes en la misma matriz en la cual van a elaborar variables, indicadores relacionadas con unidades de análisis que se van a comprender dentro de dimensiones que tienen que ver con la infraestructura, con lo pedagógico y con lo social, van a elaborar variables de contexto. Por ejemplo, niveles de trabajo, por ejemplo, niveles de ingreso de la familia, por ejemplo, niveles de erradicación de industrias en la zona y otros más que tienen que ver con las condiciones de vida socioeconómicas de la población. Y lo van a relevar también al comienzo y lo van a comparar después al final. Seguramente no se podrá hacer algo tan preciso como decir, bueno, el 50% con números obedece al programa y el 50% obedece a los factores externos. Pero sí vamos a poder ver en qué medida la curva de la intervención, si ha sido positiva, ha sido ayudada por una curva también positiva del contexto, o no fue ayudada porque la curva del contexto fue neutra, fue horizontal, o incluso la curva del contexto empeoró y pese a eso el programa generó mejores resultados porque la curva del programa, de la intervención, fue altamente pronunciada. Esta podría ser una conclusión a la que podríamos llegar y que yo estoy poniendo ahora como ejemplo. Y vuelvo a decir, no son tan importantes los números. En exactitud no queremos tener una fórmula para sacar una conclusión, sino hacer un análisis complejo de todas las variables, de todos los indicadores, y les aseguro que si hemos hecho esta medición podemos hacer perfectas comparaciones. Ahora bien, ocurre que muchas veces somos convocados a evaluar cuando el programa ya empezó y no se hizo una línea de base. Uy, ¿qué hacemos en esta circunstancia? Bueno, nosotros elaboramos nuestra matriz con la cual vamos a relevar la información una vez que hayamos finalizado con el programa y cuando vayamos a hacer el estudio, es decir, a través de nuestras fuentes y técnicas, vamos a hacer dos preguntas. ¿Cómo es ahora y cómo era esto hace 2 años? Y entonces encontraremos informantes clave que nos contarán cuáles eran las condiciones de salud de los chicos, cuáles eran las condiciones alimentarias,
si aprendían más o menos, nos lo dirán los docentes, nos lo dirán el personal de apoyo, los directivos, nos lo dirán los padres, a los cuales nosotros podamos ir a entrevistar, a encuestar, y nos lo dirá la documentación, los registros que hayamos ido a consultar y cualquier otra documentación de la zona. Este es el modelo que se llama solo después, donde hay que reconstruir el antes. O sea que como modelos no experimentales llevamos el antes-después, donde hay una línea de base, el solo después, donde no hubo línea de base y entonces nosotros la reconstruimos cuando vamos a evaluar, y también podemos suponer que llegamos a una conclusión de que la información previa que podamos recabar es sumamente pobre. No encontramos los documentos, los actores informantes han cambiado, no se encuentran, no se acuerdan. Una serie de razones por las cuales vamos a decir que vamos a llegar a la conclusión de que la información no nos va a dar confianza. Bueno, ¿y qué hacemos? Nos encontramos con una realidad que entendemos que sí ha mejorado, porque tenemos vagas informaciones que nos lo dicen, pero queremos tener un poquito más de precisión. ¿Dónde la buscamos? Vamos y buscamos un grupo de comparación. Así como lo vimos en el modelo cuasi experimental, buscamos un grupo de comparación y allí nosotros, con la misma línea de base, con la misma matriz que hemos elaborado para analizar el solo después, porque no tenemos otra posibilidad, vamos a analizar el solo después y vamos a analizar el afuera, en otro grupo que tiene condiciones similares en cuanto a escuelas, estudiantes y contextos. Ustedes lo ven acá, están los dibujos. El modelo cuasi experimental es X que se compara con Y. El modelo no experimental antes-después es nada más que X. Podría ser otras veces más, X, X', X2', X3', etc., ¿no? El modelo solo después es X' y nada más. El X lo reconstruimos nosotros en la investigación. Y el modelo solo después con grupo de comparación es X' que se compara con Y'. Bueno, ahí tienen ustedes las diapositivas, tienen los textos, por supuesto. Estamos a disposición para todas las aclaraciones que necesiten. Y esperamos que esto les haya resultado fructífero una vez más. Muchas gracias y hasta pronto.